Hola a todos, soy Christian Appy, profesor de Historia en el departamento en la Universidad de Massachusetts y soy director de la iniciativa Ellsberg por la paz y la democracia. Bienvenidos a este evento sobre el 20 aniversario de la guerra de Irak. Vamos a hablar sobre la experiencia iraquí. Esta conferencia se está realizando en el campus de la Universidad de Massachusetts, Amherst, la cual se fundó y construyó sobre las tierras no cedidas de la nación Pocumtuck. Empezamos con esta declaración. Este evento es parte de la serie Feinberg, enfrentarse al imperialismo norteamericano. Pueden visitar la web del evento para aprender más. Hay grabaciones de otros eventos previos y también se pueden registrar para el evento próximo. Pueden encontrar más información acerca de lo que ofrecemos en las próximas, en la web, y también pueden encontrar información en el chat acerca de próximos eventos, de cómo escuchar este evento en otros idiomas como español e inglés y cómo activar los subtítulos. Antes de empezar, me gustaría dar las gracias a las más de 3 docenas de colaboradores que han ayudado a hacer esto posible hoy. También le doy las gracias al gran equipo de estudiantes, profesores y otros trabajadores que hacen esto posible. Gracias a la serie Feinberg, gracias a Daniel Ellsberg, cuyas acciones hace más de 50 años y desde entonces han inspirado estas series y el trabajo que hacemos. Después de la presentación, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a compartir un enlace para que ustedes pongan sus preguntas varias veces durante el evento. Pueden mandarlas en cualquier momento, no hace falta que esperen al final del evento y las seleccionaremos luego. Tengo el honor de presentar a nuestro moderador de hoy, Ross Caputi, que es autor de un libro sobre la guerra de Irak, basado en su propia experiencia militar. Es cofundador y director del Archivo de Irak y es también miembro del comité de la serie Feinberg. Ross. Gracias, Chris. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar hoy aquí para escuchar a nuestros distinguidos panelistas y conmemorar el 20 aniversario de la invasión angloamericana de Irak. Irak ha vuelto a aparecer en los medios de comunicación durante las últimas 2 semanas tras años de silencio. El aniversario de la invasión está siendo representado como un triste recordatorio, pero si volvemos la vista atrás, ¿qué es exactamente lo que estamos recordando? La retrospectiva se centra en los costes y consecuencias del conflicto, pero casi exclusivamente desde la perspectiva norteamericana. Casi todas las mayores cadenas de noticias han dedicado algún segmento a la experiencia de los soldados norteamericanos y la carga psicológica que aún sufren. Pero incluso las historias acerca de los propios iraquíes son filtradas a través de las historias de los norteamericanos. Los periodistas citan a los iraquíes para aportar profundidad, pero para encontrar testimonios iraquíes sin filtrar, tendríamos que adentrarnos en las profundidades de Internet. Este tipo de contenido no se promueve dentro de las grandes redes sociales, ni se vuelve trending topic. Crimen de guerra es una frase que no sale nunca en las noticias. Y eso es justo lo que fue la invasión de Irak, un crimen de guerra. Al invadir Irak sin que fuera decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cometimos un delito de agresión y durante la ocupación cometimos muchos otros crímenes. Asumo que esto es algo nuevo para muchos de ustedes y que quizá les sorprenda descubrir que los recordatorios que han estado circulando las últimas semanas lo que hacen es reproducir propaganda acerca de la guerra. Y con propaganda no solo quiero decir descripciones oficiales que blanquean lo que nuestro ejército hizo en Irak, aunque hay mucho de eso. También me refiero a una propaganda del gobierno y del ejército que, de manera consciente, ha implantado mentiras disfrazadas de noticias.
Así es como nos han llegado la mayoría de las noticias de lo que pasó en Irak. Eventos narrados de manera estratégica por representantes del ejército estadounidense durante las ruedas de prensa. Inteligencia seleccionada cuidadosamente y filtrada a los periodistas para representar una imagen distorsionada de los hechos. Las experiencias de los soldados fueron usadas para presentar al pueblo norteamericano como una especie de verdad. Las historias que escuchamos sobre Irak eran casi exclusivamente aquellas que nuestro ejército quería que oyéramos. Usaron los medios para multiplicar sus fuerzas, para usar un término militar, y diseminar su propaganda. Incluso las historias que los veteranos traían consigo sembraron más confusión en lugar de aportar claridad. Como ellos fueron los que estaban en primera línea, se asumió que eran los que más sabían acerca de lo que estaba pasando. Pero os puedo decir, como ex soldado de infantería de la Marina que estuvo en Irak en 2004, que el combate no te aporta ninguna claridad. No hay nada en esa experiencia que te haga saber más de la guerra. Es una experiencia tremendamente compartimentalizada, sin ningún exceso privilegiado, ninguna información. La mayor parte del tiempo no teníamos ni idea de quién nos disparaba o por qué. Lo único que teníamos eran conjeturas acerca de los llamados insurgentes y estas ideas las obteníamos de las cadenas de noticias que nos ponían en la cantina. Nos desinformaban las mismas noticias que desinformaban a los estadounidenses en sus casas. Y esto era lo único que nos hizo creer que sabíamos por qué esa gente nos disparaba y por qué teníamos que responder a sus disparos. El eslogan de nuestra misión en Irak era ganarse los corazones y las mentes. Y asumíamos que eso se refería a los de los iraquíes y que ganaríamos ayudando a los iraquíes a construir una democracia, a darles seguridad, etc. Pero en realidad nuestro ejército les preocupaba los corazones y las mentes iraquíes tanto como los norteamericanos. Para el ejército, esto constituía un objetivo militar que debía conseguirse mayormente a través de lo que se llama operaciones de información, formas militarizadas de propaganda. Estas operaciones de información dieron forma a las historias que dieron forma a cómo los norteamericanos percibieron la invasión y la ocupación de Irak. Durante las últimas semanas hemos visto circular de nuevo ese mismo tipo de propaganda. El tema de la serie de Feinberg de este año ha sido enfrentarse al imperialismo y el título de este evento, oponerse a la memoria imperialista, quiere sugerir que nuestra memoria de Irak está conectada de alguna manera con el imperialismo norteamericano. Si la conexión no es obvia para ustedes, sí que lo es para los estrategas del ejército norteamericano. La militarización de la propaganda fue acompañada de un cambio en la manera en la que pensamos en el valor estratégico de lo que llaman poder suave. La idea es persuadir a las poblaciones extranjeras y domésticas para que acepten el poder norteamericano en lugar de resistirse. Pero también persuadieron a nuestra sociedad de que debíamos apoyar la guerra sin darnos la oportunidad de tomar una decisión informada al respecto. Nuestros líderes políticos tomaron las decisiones por nosotros y luego nos manipularon para que creyéramos que apoyábamos a algo que ya estaba predeterminado en realidad. Esta noche tenemos 4 panelistas que nos hablarán sobre temas que han quedado fuera del debate público sobre Irak. Nuestros panelistas nos hablarán desde su propia experiencia en Irak, del robo y el saqueo de la herencia cultural iraquí, la destrucción de su medio ambiente y el legado de nuestra invasión y sus consecuencias para la legislación internacional. Así que no les robo más tiempo y os presento a nuestro primer panelista. Salman Kairala es una activista iraquí por el medio ambiente y los derechos humanos y es el cofundador y director de Umat Digital. Salman, adelante. Muchas gracias, Ros, gracias por la introducción y todo lo que has contado. Gracias, Cristian. Y gracias a todos los que nos están escuchando hoy. Ahora en Irak es muy tarde, son las 11 de la noche. Gracias por escucharme. Sí, en marzo de 2003 fue algo completamente diferente. Es una historia que continuamos contando a la gente.
Empezó tarde por la noche. Mi padre le dijo a mi madre, mañana debemos ir al mercado a comprar cosas. No sé por qué, pero tengo que ir al mercado. Eso no es normal. Compraron muchísimas cosas y yo les preguntaba por qué y me dijeron, Salman, no preguntes, vamos a comprar las cosas y volver a casa muy rápido. Y en cuantito volvimos a casa, vi que había otras 3 familias que se unían a nosotros en nuestra casa. Y esto eran 2 de mis tíos que iban a venir a vivir con nosotros. Yo no entendía qué pasaba. Mi tío y mi padre no me contaban nada hasta por la noche. Y cuando les vimos, habían comprado cinta adhesiva y la pegaron por las ventanas para protegerlas por si pasaba algo. Dijeron, estábamos escuchando Monte Carlo y estaban diciendo que un avión nos atacaba y que este avión venía de Gran Bretaña. Y empezamos a contar para escuchar cómo las ventanas temblaban, para saber cómo de lejos las bombas estaban cayendo. Y ese sonido aún está en mi mente. Esto es lo que pasó en Irak en mi niñez y en la niñez de muchos otros. La invasión de Irak ha tenido unos impactos muy negativos en la vida de todos los iraquíes. Aunque hay gente que diga que eso nos liberó de Saddam Hussein, yo sé que Saddam Hussein era malo y sé aún que era malo, pero lo que pasó después de Saddam Hussein era tan malo como lo que pasó bajo Saddam Hussein. Y todo eso es por la invasión, el nuevo gobierno y el nuevo sistema que trajeron a Irak en una manera de shock. Era como un shock de electricidad, ¿no? Eso es lo que le pasó a la gente. Eso es lo que nos pasó a los iraquíes después de 2003. Y todo eso tiene impacto también en otros temas, como por ejemplo nuestra economía, que se colapsó. Se impactó a nuestro medio ambiente, que también se colapsó. Y tuvo reflejos o impactos en el día a día de toda la gente de Irak. Quiero empezar a contaros qué pasó después de 2003. Los terroristas vinieron. La guerra sectaria también empezó. Al-Qaeda y el Daesh, y después de que viniera Al-Qaeda y después el Daesh, ya no sabemos qué pasa. Entonces las milicias empiezan a controlar todo. Eso pasó de una manera para contarlo muy brevemente, en los últimos 20 años. No hemos visto nada verde, nada bueno, nada vivo en nuestra vida. Los últimos 20 años de nuestra vida han sido estresantes. Llamamos a nuestros familiares y amigos si llegan un poco tarde porque no sabemos. Aunque ya no esté Saddam, ahora hay otros grupos como las milicias y otros grupos violentos que nos han traído los americanos y los británicos. ¿Cómo la invasión afectó al medio ambiente? ¿Qué pasó con el medio ambiente iraquí? Si no sabes nada acerca del medio ambiente iraquí, es un poco extraño, la verdad. Es un poco malo al nivel de que necesita ser trabajado duramente, ¿no? Tenemos siempre problemas con el agua, nuestro sistema de agua es muy básico, la polución. Tenemos muchos problemas de contaminación de agua que van directas a los ríos. En 2018 hay más de 600 poblaciones que han sido envenenadas por el agua contaminada. Y esto es una de las pocas demostraciones que tenemos, uno de los datos que tenemos de lo que estaba pasando en 2018. Podemos ver, y eso es una consecuencia de la guerra. El medio ambiente estaba también mal durante el régimen de Saddam. Ahí no sabíamos qué pasaban, pero desde 2003 hasta ahora
el gobierno iraquí nunca han puesto el medio ambiente y el agua como una prioridad en el trabajo que están haciendo o de la que deberían preocuparse. Porque el problema del agua es muy grande en Irak. Hace un par de días fue el Día Internacional del Agua y Irak mandó una delegación a Nueva York para atender la celebración o las reuniones de este día en Nueva York de las Naciones Unidas y dijeron: la gente en el sur de Irak no tiene agua ni para beber, pero no tenemos ningún negociador para conseguir nuestro derecho al agua. Y todo esto pasó por la invasión. Sí, la invasión ha afectado a la gente. Ha afectado a la gente que sufre a las enfermedades que sufrieron por lo que se usó durante ese tiempo y por lo que se contaminó durante ese tiempo. También tenemos una falta de las antigüedades y la herencia cultural que se ha robado y destruido durante la guerra. Así que en 2019 hubo un levantamiento iraquí, que hubo protestas, algo nuevo que nunca había pasado y ni pensábamos que pudiera pasar. Y como un defensor de los derechos humanos trabajo muchísimo por para hacer que la gente se dé cuenta, pero no pensaba que fuera posible que la gente se levantara como lo hizo. Y eso fue como el punto final, ¿no? Que queríamos decirle a la gente de todo el mundo que los iraquíes todavía somos seres humanos y necesitamos vivir como seres humanos, aunque estemos sumidos en esta guerra. Y es increíble ver cómo la gente se comunicó y consiguieron decirse los unos a los otros qué es lo que pasaba. En estos años estaba todo más inestable y ahora lo que tenemos que decir, desafortunadamente, en 2019 perdimos todo el apoyo de la comunidad internacional. Y esto es una de las cosas más vergonzosas para las agencias y organismos internacionales que han abandonado a la gente de Irak. No hablan de ellos. Hay gente herida, mucha gente herida después de estas protestas y nadie dijo ni hicieron nada. Y han venido, de hecho, a apoyar el mismo gobierno iraquí que mató a toda esa gente. Y todo eso pasó por la invasión iraquí. La invasión... ¿Ya se me fue el tiempo, Ross, o tengo un poco más? Continúa, Salman. Bueno, gracias. Solo quería mencionar que las consecuencias de la invasión de Irak y el imperialismo no es solo de 2003, viene desde los años 90, cuando en 1991 hubo un ataque después de la guerra de Kuwait, hubo un ataque en avión y en ese momento nos quitaron el acceso a muchos recursos para los iraquíes. ¿Sabes? No se boicoteó a la familia de Saddam, se boicoteó a la gente, a las comunidades locales. Fueron ellos los que no tenían acceso a agua, a comida. Y después, en 2003, nos vinieron a invadir y a ocupar Irak de nuevo. Y destruyeron todo lo que teníamos. Y era el último momento en el que tuvimos algo. Gracias, Ross. Gracias, Salman. Eso ha sido muy difícil de oír, pero creo que necesitábamos oírlo. Déjame que os presente a nuestro propio
A nuestro próximo panelista, la profesora de Kali Rubai, es una antropóloga de Purdue University, cofundadora del Archivo de Irak y experta con la contrainsurgencia y militarismo en Irak. Gracias, Kali. Muchas gracias a todos los organizadores de este evento y a los activistas. Muchas gracias por estar aquí en este momento de cansancio. Lo que quiero enseñar hoy son una serie de ejemplos que han tenido lugar después o que han sido detonados por la invasión de Estados Unidos. La devastación del medio ambiente de Irak es un ejemplo excepcional. Lo que quiero decir es que esta práctica de los Estados Unidos, de este imperialismo de Estados Unidos en Irak, se repite en más lugares también. No es por culpa de la guerra, es una oposición a la oposición. Hace 20 años de la primera vez que se violaron los derechos en Irak y 50 desde el aniversario número 50 desde la primera invasión. Entonces, ¿cómo queremos que sean las relaciones entre Estados Unidos e Irak en los próximos 20 o 50 años? Y lo que quiero confrontar es que tenemos que conocer que toda la economía que está detrás de las guerras y de ese sistema de guerras, y esto tiene efectos en todo el mundo, no solo en una generación, sino en varias generaciones. Hay unos beneficios de las guerras y desde el punto de vista del medio ambiente, lo que importa es que ha cambiado mucho por culpa de la munición y del gasto militar. Mucha gente tenemos ahora mismo, por ejemplo, planes de pensiones que están invertidos en estos negocios. Los efectos que esto tiene en el medio ambiente de estas batallas de Estados Unidos están relacionados también con las políticas. Voy a compartir mi pantalla, me gustaría compartirla si es una opción. Muchos americanos ahora mismo han escuchado, estadounidenses, sobre los pozos en los que se quema, donde se queman uniformes, tanques y todo el material. Vamos a ver si puedo compartir ahora. Disculpen. Bien. Los soldados y Estados Unidos querían una compensación por lo que sufrieron durante la ocupación. Ahora mucha gente sufre de cáncer o problemas respiratorios y esto también lo han sufrido la gente de Irak y muchas de las familias han sufrido más todavía que los daños de salud. Durante mi último viaje a Irak, hace unas 3 semanas, conocí a una familia que estaban cultivando cereales y sus territorios estaban cerca de estos sitios donde se hacían las quemas. Y durante una persona que conocí se casó hace no mucho, tenía 18 años y fue capaz de tener hijos, pero también tuvo varios abortos por culpa de estos problemas de salud. Mientras trabajaban en las granjas durante este tiempo de Estados Unidos, estuvo en la ocupación, sufrían esos problemas de salud. Incluso años después de que se cerraran estos lugares de quema, mucha gente fue diagnosticada de cáncer unos años después. Y lo que hay detrás de todo esto, también hay problemas económicos, ya que todos estos terrenos ya no tienen valor. Ahora se pregunta quién va a comprar su tierra, se ven atrapados. Entonces lo que hace que estos lugares sean tóxicos es que se queman esos materiales militares que tienen un alto grado de toxicidad. Y estos materiales que se queman en estos sitios sabemos que vienen de lugares que están en guerra,
Principalmente lo que hemos encontrado son metales que se utilizan en armamento. Esto es lo que se ve allí ahora. Aquí es donde se ven muchos de los minerales, los que se utilizan en las guerras. Estas son las minas. Y vemos que hay problemas también en esas minas, que la gente muere de forma prematura y que también están teniendo que enfrentar los mismos problemas con cáncer y con problemas de reproducción. Aquí vemos que esto es un parque nacional, un parque natural que funciona de mina y no están reguladas. Entonces aquí se compra coltán o uranio o lo que haga falta. Y cuando se hace eso, cuando se compra, es muy complicado trazar de qué mina viene, porque no está regulado. La guerra también, no quería enseñarles eso todavía, disculpen. La guerra cada vez es más electrónica. Si pensamos en los centros de drones, en la tecnología, en los sistemas de navegación, todo lo que quiere decir es que detrás de todo eso hay una serie de minerales que hay que obtener y sabemos que también luego esos sistemas electrónicos y esos aparatos van a acabar en una quema como las que he mencionado antes. Y todo esto tiene que ver con todas las guerras y al final se acaban moviendo esos desperdicios de un lugar a otro. Entonces, estos lugares de quema en Irak son un resultado de la guerra y esta toxicidad viene dada por lo que hay detrás de la guerra y de esos problemas transnacionales y de esa economía, esa estructura económica. Entonces esto demuestra cómo la relación entre Estados Unidos e Irak es tóxica e incorpora una serie de factores. Aquí les voy a enseñar esta otra imagen, que es un lugar donde se quema también, pero en Luisiana continúa siendo un lugar de racismo sistémico. La mayor parte de gente que está sufriendo la toxicidad de este lugar son afroamericanos. Y aquí se queman también municiones que vienen de lugares que están en guerra. Y las familias que viven aquí tienen problemas de piel, tienen pérdida de cabello, un montón de problemas de salud. Y a veces estas explosiones que se dan cuando se queman son capaces de dañar las casas. Los supremacistas blancos que participaron en la masacre de Colfax dijeron que habían muerto por defender la supremacía blanca. Entonces, si seguimos los materiales que no se queman, que no se destruyen en estos lugares de quema, estos son los que encontramos. Entonces, cuando Estados Unidos cambia el poder, sistemáticamente se privatiza cada sector de la economía de Irak. Entonces me gustaría contarles cómo viajan estos metales en Irán, dentro del propio país de Irak. Y esto es una imagen de la ciudad de Fallujah, que tiene un nuevo centro comercial enorme en el centro. Y si salimos un poco de ese centro, que tiene muy buena imagen, vemos que este es unas millas de ese lugar y vemos que la gente pobre sigue siendo pobre, la gente rica sigue siendo rica, vemos que no hay recursos públicos, vemos que la construcción del servicio médico, de los bancos, de la extracción de petróleo, todo eso se ha privatizado y no queda nada para el sector público. En la provincia de Anbar se tienen que usar filtros de aire personales y también se tiene que filtrar el agua por la contaminación. Entonces, basado en la exposición que hemos visto, se sabe que lo más problemático que puede hacer una familia, lo más peligroso es volver a sus casas después de estas batallas militares.
los trabajadores son los que especialmente tienen que volver después de estos periodos para limpiar y demoler y reconstruir. Y son los que más se exponen a estos problemas de salud. Entonces, hoy en día, como han visto, la gente está recolectando estos metales, algunos que llevan ahí desde los años 90, y lo que les pagan es unos $60 por cada tonelada de este metal. Vemos esto en este valle, que es un ejemplo de donde está pasando. Es un lugar que tiene uno de los acuíferos más grandes y vemos que tienen que pasarse horas limpiando y que tienen además los animales mucho estrés por culpa del sonido de las fábricas. Vemos que no hay prácticamente ninguna regulación y también el sonido de la guerra sigue sonando porque se sigue escuchando el sonido de la dinamita. Y este valle tiene tiene fábricas de acero. Entonces esto es lo que vemos, cómo se recicla ese metal. Munición, se deshacen coches, se derriten y se vuelven a reutilizar. Pero todo eso tiene una repercusión tóxica. Una fábrica que se sabe que ha explotado por culpa de la munición no detonada. Vemos aquí en esta planta de acero, vemos uno de esos lugares donde explotan. Es un trabajo muy peligroso, parte de la privatización de Irak. Lo que hizo fue que no quedaran leyes laborales. Entonces los trabajadores vienen de comunidades rurales de la India. Entonces mucha de la gente que está trabajando aquí porque su tierra no se puede labrar, no quieren contratarlos. Cuando están demasiado enfermos como para seguir trabajando, se les envía a su casa y se contrata a otra persona. Entonces en esta historia vemos cómo no solo esto afecta a Irak, afecta también a China, a Norteamérica. Entonces, en conclusión, vemos que estos lugares donde se queman los restos de... Esta es una imagen tomando las muestras. Entonces, quiero hablar sobre esa responsabilidad que deberíamos estar hablando para los próximos 20 años. Está influenciada por estas estructuras económicas. Y todo esto está relacionado con todas las armas que se están repartiendo. Y voy a parar aquí. Muchas gracias. Eso fue increíble, gracias, Cali. Nuestro próximo panelista es Nazli Tarri, es una analista política y una autora reconocida cuya investigación se centra en las relaciones entre el Estado y la sociedad, seguridad, extremismo, desobediencia civil e inseguridad de acceso al agua en Irak y Oriente. También es cofundadora del Archivo de Irak. Nazli, gracias. Es un placer de estar aquí. Gracias por estar aquí entre tantos colegas con temas tan interesantes. Yo voy a hablar de memoria, pérdida y cultura material. La última década ha visto mucha investigación acerca de la forma en las que las convulsiones políticas de Irak han dado forma y han vuelto a dar forma al paisaje mediático y al sistema de mediático. Y he elegido hoy centrarme en un evento histórico que captura esta historia perdida y también con la que intento ir en contra de esa amnesia que elegimos tener, digamos. En las primeras semanas de la invasión angloamericana tuvo lugar un saqueo sin precedentes en Irak.
Bandas organizadas, agentes solitarios y pirómanos se adentraron en las instituciones culturales y políticas y se hicieron dueños de los tesoros nacionales mientras las tropas norteamericanas permanecían impasibles. En este ambiente de batalla campal, nada era inmune. La histeria eclipsó cualquier sentido imaginable de calma y orden. ¿Pero qué pasa con los efectos colaterales? La mayor víctima de todo fue la subjetividad iraquí. Imaginen que todos los contenidos de su disco duro que contienen recuerdos de su infancia son eliminados y no pueden ser recuperados. Esta es la historia del archivo televisivo iraquí. La historia de un robo colosal de supresión y desfiguración llevada a cabo por ladrones movidos por el ansia y supervisados por los poderes de la ocupación. Entonces, ¿por qué esto importa? ¿Qué o quién es considerado una víctima de la guerra? No son solo aquellos que mueren bajo el fuego enemigo. El robo es un acto personal, político y de búsqueda de beneficio que nos ayuda a entender la violencia política y que ensancha la definición de víctima. La historia puede ser una víctima de la guerra, como también pueden serlo la memoria pública y de manera más trágica las vidas humanas. Los archivos y los manuscritos también pueden ser víctimas de la violencia política. De muchas maneras, los robos cometidos por los propios iraquíes reflejaban los de los invasores. En aquel momento, los periodistas occidentales y los políticos norteamericanos habían racionalizado la violencia como un acto político. Los iraquíes estaban reescribiendo los errores del pasado, vengándose, estaban saqueando a los saqueadores. Eso decían los titulares, pero a pesar de todo, los saqueadores no fueron convertidos en héroes, sino que eran descritos como carroñeros. Se destruyeron y prendieron fuegos a un sinnúmero de ministerios y también instituciones como museos, bibliotecas, hospitales y sitios arqueológicos. Solo el Ministerio de Petróleo y el de Interior fueron protegidos por los Estados Unidos. Toda la información que contenían estos edificios saqueados fue incautada y usada para desvelar secretos de Estado y promulgar el poder estadounidense. No hace falta decir que en el proceso destruyeron las estructuras de conocimiento local. Durante los días del Gran Saqueo, el personal de los medios occidentales, que estaban desesperados por conseguir acceso a los sitios gubernamentales, escribieron furiosamente en sus cuadernos. Las palabras que se publicaron después aclaran que hubo numerosos documentos estatales que fueron robados. Sin embargo, el saqueo de los lugares de interés culturales, ya fueran teatros, galerías de arte o instituciones mediáticas, no fue mencionado. Los titulares globales están fascinados por la historia de los documentos del partido iraquí Ba'ath. Estos documentos fueron entregados a los norteamericanos en bandeja de plata por la Fundación Iraquí de la Memoria, un medio centrado en el trabajo de archivo y liderado por actores cuestionables que incluían a Mustafa al-Kadhimi, un periodista iraquí transformado en primer ministro, y otros. ¿Por qué importa la cultura? Estos eventos han creado mucho debate entre los iraquíes y la prensa arábiga. La identidad de las colecciones audiovisuales se puso en cuestión. ¿Eran batis o se trataba de documentos iraquíes, una propiedad pública? Una breve historia del archivo televisivo iraquí es necesaria antes de volver a las preguntas de autoría y subjetividad. El archivo audiovisual, conocido como el archivo televisivo, era uno de los mayores de Oriente Medio, tan antiguo como la Corporación de Televisión Nacional de Irak, establecida en 1956. Una de las colecciones más importantes estaba relacionada con los 8 años de guerra con Irán. También tenía archivos sobre el periodo monárquico, archivos musicales, producciones teatrales, novelas, programas de educación, contenidos turcos y de turkmen. Programas sobre literatura, grabaciones de visitas diplomáticas, acuerdos históricos y, por supuesto, también las celebraciones de cumpleaños de Saddam Hussein. 50 años de historia que desaparecieron. ¿Pero quién gana qué? ¿Y qué ganan exactamente? El beneficio económico no fue la única motivación. Entender los motivos del saqueo conlleva que los historiadores y archivistas miren más allá de la tesis que se ha dado hasta ahora por buena.
Después de todo, el robo de un archivo nacional es como robarle el pasaporte a otra persona, que no se parece a nosotros, pero aún así intentar hacernos pasar por ella. ¿Quién robaría los archivos audiovisuales y qué estaba en juego y cuáles podían ser las ganancias? La historia era lo que estaba en juego. Hay poca evidencia para corroborar las teorías existentes de lo que ocurrió entre el 20 y el 25 de abril de 2003, cuando los saqueadores devoraron los edificios y estudios de televisión y la radio. Los testimonios que he recopilado y estudiado en mi investigación refuerzan el argumento de que este robo a plena luz del día fue premeditado. Estos espacios, llenos de conocimiento local, fueron reducidos en solo 5 días a lugares de amnesia. El segundo saqueo de Bagdad, solo que esta vez era llevado a cabo por los norteamericanos y los que los apoyaban. Juntos acabaron con el archivo iraquí y crearon un agujero negro en nuestra memoria pública. El periodista iraquí Haider Harit al-Najafi lo describe como una violación de la herencia cultural y resalta la falta de esfuerzos durante los últimos 20 años para encontrar a los culpables. El consenso es que las colecciones de la tele fueron vendidas a los medios y estaciones satélites árabes. Otra teoría popular es que la red de televisión iraquí, que recibe fondos de Estados Unidos, la vendería. Así que, bueno, la idea es que los que saquearon lo vendieron a esta nueva red de televisión. Como escribí hace poco en El Nuevo Árabe, un periódico, los ladrones trataron a estos materiales como rehenes y estaban dispuestos a librarlos solo a cambio de grandes rescates. El legado del archivo televisivo iraquí. Bueno, mientras que estas preciadas colecciones que documentaban los días del rey Ghazi, Faisal II, Abdul Karim Qasen y Ahmed al-Barq continúan en paraderos desconocidos, las redes sociales y otras plataformas de streaming nos muestran el legado de los materiales perdidos. YouTube, TikTok, Instagram tienen cuentas sospechosas que han compartido material del archivo televisivo iraquí. Si se examina de manera forense, estos vídeos compartidos pueden proveer el camino para que las autoridades recuperen los materiales. El gobierno iraquí, de hecho, ha recuperado y repatriado documentos del Estado iraquí de Ba'ath. Así que recuperar el archivo televisivo no es una fantasía, sino algo que es posible con el apoyo de un programa de amnistía. Esto podría ofrecer un poco de esperanza de que tras los 20 años de esta gran caída podría recuperarse. Para concluir, cuando se me pregunta qué significa perder un archivo, para mí, como iraquí y como una antropóloga, perder un archivo es como quedarse huérfano o sufrir una pérdida de memoria. Quizás podemos hablar más de esto en la parte de preguntas y respuestas. Gracias. Gracias, increíble, Nasli. No sé qué decir. Bueno, nuestro próximo panelista es Dave Inderkumar, abogado y director ejecutivo de Just Atonement Incorporated. Entre 2013 y 2017 ha encabezado el caso de las víctimas civiles de Irak que piden reparaciones por parte de los líderes de la administración del presidente Bush. Dave, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, es un placer estar aquí y quiero agradecer a los organizadores de este evento por la invitación. Mi charla es sobre la forma en la que la destrucción de Irak va de la mano con el fin del derecho internacional. El ataque contra Irak llevado a cabo por Estados Unidos y sus aliados en 2003 fue un acto de agresión evidente y reprobable, por el que no ha habido todavía cuentas. Mucha gente murió, millones, y otros tantos fueron desplazados. La habilidad de los iraquíes de elegir su propio destino se esfumó de forma irreparable. Numerosas élites culturales y políticas de los Estados Unidos apoyaron con regocijo esta guerra como un acto valiente, incluso algo que celebrar, y era todo lo contrario. La guerra de Irak constituyó un ataque contra los aspectos básicos del derecho internacional.
Han pasado ya 2 décadas desde la invasión y aún no se ha examinado cómo la conducta de los Estados Unidos ha contribuido a la actual anarquía internacional o cómo ha agravado la confrontación y la violencia de las grandes potencias. Los organizadores y los que llevaron a cabo la guerra de Irak nunca han tenido que hacer frente a la justicia. No existe ninguna duda de que se trató de una guerra completamente ilegal bajo la ley internacional, bajo el derecho internacional. De acuerdo al artículo 2.4 del Estatuto de las Naciones Unidas, todos los estados renuncian al uso de la violencia. Y el artículo 51 del Estatuto reconoce la autodefensa como una excepción frente a esta prohibición de uso de la fuerza. El ataque contra Irak estaba fuera de estas previsiones del Estatuto de la ONU. La investigación llamada Iraq Inquiry, que llevó a cabo el Reino Unido y que resultó en un informe de 2016, muchos abogados internacionales dieron sus reportes, como Nicholas Grip y otros compañeros de la Facultad de Derecho, y en el Consejo de Seguridad autorizado sobre la invasión de Irak dijeron que la invasión de Irak constituía un acto de agresión contra el artículo del Estatuto de la ONU. Elizabeth Wilmsmore, consejera de la Oficina de la Commonwealth, resignó de su puesto justo antes de que empezara la guerra, diciendo: consideré que la invasión de Irak era ilegal y por lo tanto no me sentía capacitada de seguir en mi puesto. Estas opiniones afirman que la conclusión a la que llegó el secretario general de la ONU, Kofi Annan, en 2004, cuando afirmó de forma inequívoca: he indicado que no está de acuerdo con los estatutos de la ONU. Desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los estatutos, era ilegal. Fin de la cita. En los juicios de Nuremberg, en 1946, Robert Jackson, magistrado de la Corte Suprema de Estados Unidos, fue el principal abogado de la acusación frente a los líderes del nazismo y prometió al mundo que pasarle a estos acusados un cáliz envenenado significa llevárnoslo también nosotros a la boca. Lo que decía es que la ley no debería de parar en el castigo a la gente pequeña que hace crímenes insignificantes, sino que tiene también que afectar a la gente que lleva a cabo, que tiene poder y que lleva a cabo crímenes más grandes. El Tribunal de los Juicios de Nuremberg estaba de acuerdo con Jackson y condenó a los altos cargos del nazismo por sus graves crímenes internacionales. Las consecuencias no solo se limitan a los estados que están peleando, sino que afecta a todo el mundo. Es el crimen de guerra más relevante. Los Estados Unidos se consideran a sí mismos como una nación excepcional, y esto lo que realmente significa es que están fuera de las leyes del derecho internacional. No es un error que el ataque a Irak se conectara falsamente con los ataques terroristas del 11 de septiembre. El shock que provocó el 11 de septiembre proporcionó una excusa cultural y política para acabar con el derecho internacional y para que dejara de aplicar a Estados Unidos. Por eso la tortura, las detenciones indefinidas sin juicios y las guerras de agresión se convirtieron en una conducta aceptable llevada a cabo por los Estados Unidos, enmascarada bajo eufemismos como, y cito, interrogatorios aumentados, detenciones prolongadas o guerra preventiva. Han pasado ya 2 décadas sin que se hayan examinado cómo esta ley no está aplicando a los Estados Unidos y ha contribuido al sistema jovesiano de asuntos internacionales. No hay ninguna introspección sobre lo que pasó hace 20 años y sobre lo que deberíamos de hacer, cómo podrían los norteamericanos frenar esto. Los Estados Unidos deben comenzar un proceso de reparación nacional. Se debería comenzar un proceso de reparación para crear una reflexión cultural, un cambio político y para iniciar un proceso judicial que busque a los responsables de los crímenes cometidos contra Irak y contra los iraquíes. Este proceso de reparación debería, entre otras cosas, como mínimo, asegurar que
que las relaciones de los Estados Unidos se den conforme a las leyes de derecho internacional, incluyendo los principios de igualdad de derechos y autodeterminación para todos los pueblos, así como el Pacto General de No Agresión, tal y como está incluido en la Declaración de Relaciones de 1970. También debe asegurar que los líderes estadounidenses sean responsables frente al sistema judicial estadounidense o frente a otros tribunales legales por la violación de leyes internacionales, incluyendo los crímenes de tortura y de agresión. Este proceso también tiene que asegurar que el estado de excepción que los Estados Unidos se ha autoatribuido tiene que finalizar. Y finalmente, se debe llevar a cabo esas reparaciones en Irak de una forma que sea consistente con los principales derechos internacionales y de responsabilidad del Estado en las agresiones cometidas. Este proceso de reparación debería dar pie a que los Estados Unidos trabajen por una ley internacional genuina, en la que todos los países cooperen y mantengan una paz justa y un derecho internacional efectivo. Esto es un tema urgente ahora mismo, sobre todo teniendo en cuenta el problema que existe en el cambio climático. Está teniendo lugar la 6ª extinción masiva y hay una amenaza de violencia entre estados que disponen de armamento nuclear. Es la era de la subida del nivel de mar, del incremento acelerado de las temperaturas, del deshielo, de los glaciares, del aumento de zonas muertas en los océanos. Nuestra especie, en definitiva, no va a sobrevivir los retos que está enfrentando el planeta durante este siglo si no se coopera de forma internacional. La justicia demanda que se reconozca la guerra de Irak y además nuestra propia supervivencia y la supervivencia de nuestros descendientes también piden ese reconocimiento, así como un compromiso por parte de los Estados Unidos frente al derecho internacional y por un orden mundial justo. Muchas gracias. Muchas gracias. Me gustaría hacer ahora la parte de preguntas y respuestas. Voy a empezar con una pregunta para todos. Como americanos queremos ayudar, pero a veces nuestras ganas de querer ayudar se puede manipular y se puede convertir en una intervención militar que se disfraza como intervención humanitaria. ¿Qué podemos hacer después de este conflicto para expresar ese remordimiento y para estar en solidaridad con los iraquíes? Yo puedo empezar. Seguro que la gente tiene otras respuestas más elaboradas, pero parte de lo que se representó como humanitarismo, como esas ideas de desarrollo o de, ya fueran militares o las ONGs, fueron destructivas. Pero hay increíbles organizaciones locales que están haciendo, como la de Salman, que están haciendo el trabajo necesario, limpiando, restaurando y a la vez también mirando que el gobierno responda frente a sus acciones. Entonces estos líderes locales son los que tenemos que ayudar. A mí me gustaría también hablar sobre la necesidad de educación, autoeducación, porque cuando hablamos de ayudar a los iraquíes, la gente tiene que reconocer sus fuerzas, pero también sus limitaciones. ¿Cómo se puede cambiar la situación en el lugar? Eso es complicado, pero educarse y aprender sobre el tema es algo que sí que podemos hacer, buscar información sobre desde distintas fuentes para conocer los retos y también todas las preconcepciones que tenemos. Simplemente hablar con los iraquíes y no tener miedo
me gustaría remarcar la palabra responsabilidad. Como dijo Cali, no podemos llegar a esa responsabilidad sin ejercer una presión sobre los gobiernos, estemos en Estados Unidos o en el Reino Unido o en cualquier otro país europeo. Creo que podemos llevar a cabo nuestra responsabilidad cívica, nuestro deber cívico y demandar esa responsabilidad, esa transparencia, no solo con relación a lo que ocurrió en 2003, sino también con las cosas que están ocurriendo ahora. Lo que está ocurriendo en los gobiernos, cómo están envueltos todavía en Irak y cómo eso está teniendo efecto en el país y en su gente. Bien, gracias, Ross. Gracias, Nasli y Cali. Como han mencionado, yo quiero volver a esa idea de solidaridad. Eso es una de las cosas principales que necesitamos, tanto en ese momento como hasta ahora. Necesitamos solidaridad en muchas maneras diferentes. Y desafortunadamente los medios de comunicación internacional, las agencias, no son capaces de demostrar la realidad o la mejor imagen de lo que está ocurriendo en Irak ahora mismo. Hay gente que piensa que está bien. Como mencionó Cali, hay gente trabajando en organizaciones locales y sociales de la sociedad civil y algunos de ellos están recibiendo amenazas y aún así siguen trabajando. Y esa es la gente a la que le tenemos que demostrar esa solidaridad. Cada uno puede hacer lo mejor desde su propia posición. Yo sé que las comunidades locales en todo el mundo son capaces de demostrar, por ejemplo, solidaridad en redes sociales. Entonces, intentar hacer lo mejor desde donde estamos, eso es lo más importante para nosotros. Gracias. Si puedo responder a eso también de una forma breve, me gustaría decir que lo mejor que podemos hacer en Estados Unidos es pensar y reflexionar y hablar de eso que estaba diciendo. Tenemos que reflexionar. Una de las cosas, lo que ocurrió en Irak es uno de los crímenes más terribles. Es un crimen de agresión. Y es algo que ocurrió hace 20 años, pero que no se ha procesado y es urgente que Estados Unidos empiece a reflexionar sobre eso y a hacer el trabajo. Y es un proceso profundo y complejo y doloroso que hay que llevar a cabo, tanto en nombre de Estados Unidos como de forma colectiva. Ese es el trabajo que tiene que ocurrir, porque si no, otra cosa como lo mismo que pasó en Irak va a ocurrir de nuevo. ¿Alguna otra idea sobre esto? Esta siguiente pregunta es del profesor Jim Hicks y pregunta: ¿cree que creo que desde que se habló del... Todavía estoy procesando porque hay muchas buenas razones. Creo que necesitamos que todos los líderes, sean de donde sean responsables. El único problema es que Estados Unidos no está apoyando al ICC y se puede... Mi preocupación es que se llegue a se utilice demasiado el armamento y que el derecho internacional y los Estados Unidos y los aliados entren en conflicto con Rusia. Mucha gente, muchos investigadores, ya sea en América, en África o en Asia, que no están de una forma abierta
poniéndose de un lado, que están intentando ser diplomáticos o que estén intentando hablar de neutralidad en conflicto. Yo creo que hay que llevar a cabo un procedimiento legal contra Rusia. Esta siguiente pregunta es para Nasli. Pero Salman también puede intervenir si quiere decir algo. La pregunta es, ¿cómo se sintieron los iraquíes acerca del saqueo en ese momento? Los eventos de los que he hablado han sido muy condenados por parte de los iraquíes, pero también me parece que tenemos pocas miras si que los americanos y los británicos no se dieran cuenta de esto, porque creo que esto es inevitable, sabiendo que estaban levantando una tapa que iba a ser imposible de cerrar. Era una sociedad muy empobrecida a la que se estaban enfrentando, que había sufrido muchísimas sanciones y eso había creado muchas necesidades. Y cuando los americanos vinieron fue como una oportunidad para que la gente pues se hiciera de nuevo con muebles, con comida, con cosas que no tenían. No en todos los casos era una cosa perniciosa. El evento que yo describí fue algo más distinto, digamos. Se planeó, ¿no? Y fue algo que se atacó a ciertas instituciones en particular. No es un momento del que nos sentamos orgullosos en la historia iraquí, en nuestra memoria pública, pero y no es algo en lo que pensemos con cariño, ¿no? Pero la imagen nos hace daño porque es una imagen de la sociedad iraquí y esta gente se vuelve la cara de nuestra sociedad. Y han sido la cara de nuestra sociedad por casi 3 décadas, a pesar de que ha habido muchas guerras a las que han tenido que sufrir y la gente ha vivido de una manera bastante noble y hasta entonces nunca había tenido la necesidad de robar. Era un poco, nos sentíamos orgullosos de decir esto no había pasado y no va a pasar, pero la forma en la que se ha representado y en la que pasó ha contribuido a la fragmentación de la sociedad iraquí y diría a la reimposición de una serie de posiciones como son las clases bajas las que hacen ese tipo de cosas, las clases medias nunca saquearían las casas de sus abuelos y cosas así, ¿no? Y es algo que nos hace muy tristes, incluso aunque hace ya 20 años, porque eres capaz de empatizar con la gente que saqueó y a la vez quieres condenarles por haberlo hecho. Y todo contribuyó a esta histeria de masas que se ha ido alimentando y alimentando. Y creo que los iraquíes estaban en una posición de elegir y eligieron no elegir. O de no hacerlo y eligieron hacerlo. Bueno, Nasli, gracias. Quiero añadir un poco y bueno, lo que pasó en ese momento. He visto lo que estaba pasando con mis ojos. No lo he visto directamente con mis ojos, pero he visto muchos vídeos de lo que pasó y todo lo que oigo y todo lo que oí en ese momento sobre el saqueo era solo a través de las agencias del gobierno. Los que estaban además conectados con el partido BAC o con quien quiera que estuviera en el gobierno, no le pasó a la tienda de mi hermano, por ejemplo, nadie la abrió ni cogió nada de la tienda. Así que para mí era que se estaban centrando en algo que no quiero decir que fuera una excusa, pero la gente de ese momento no tenía nada, no tenía pan que llevarse a la boca. Eran gente extremadamente pobre que necesitan algo de la vida y cuando el iraquí de ese momento, los iraquíes de ese momento, digamos,
por ejemplo, el ejército abrió las puertas del palacio para ellos, pues claro que entraron y estaban hartos de Saddam Hussein. Y los soldados, de hecho, le dijeron a la gente, ven y coged lo que queráis. Y empezó, claro que empezó, porque era librarse de las limitaciones y también tuvieron esa invitación del ejército. Y creo que la gente dijeron, sí, coged lo que quiera. Y la gente, bueno, pues claro, cogieron todo, los ventiladores, los sofás, las camas, todo. Y la gente ahora se siente de hecho avergonzada de lo que pasó en ese momento porque no merecía la pena realmente. En ese momento pensaron que era algo grande lo que estaban haciendo, pero luego se dieron cuenta de que no, que perdieron mucho más de lo que ganaron. Puedo solo añadir algo y decir, para traerlo de vuelta a este tema de la documentación de los vídeos que hay sobre esos días. Y puedes oír a las voces, que no ves las caras, pero ves las voces. Oyes las voces o susurros y la gente dice, ¿cómo podemos, cómo estás haciendo esto? ¿Tienes corazón? ¿Tienes moral? Así que sí que había oposición, ¿no? No digamos que la gente se quedó ahí mirando como pasmarotes. Y tampoco se trata de que la gente se opusiera, ¿no? Pusiera en peligro sus vidas o su integridad, pero sí que había gente que se oponían y que pensaban que no era justo quedarse con cosas que eran del Estado. Y la desfiguración de la ciudad, de Cali, ¿no? Eso se ha hablado, como además también se desfiguró la ecología natural y cómo eso afectó al carácter iraquí y que mandaba el mensaje de que se podía hacer lo que uno quisiera y que había una nueva norma, un nuevo estándar que no habíamos visto antes. Eso fue parte de las repercusiones de 2003. Bueno, gracias por eso. Nuestra próxima audiencia es de Robin, que está en la audiencia y pregunta que si la invasión impactó a los iraquíes de manera diferente según su género y cómo. Iraki tenía muchas lideresas mujeres, uno de los mayores números en el Oriente Medio, pero ahora ya no. Y hay alguna broma que se hace que es porque Laura Bush vino a Afganistán y vio a una mujer con el niqab y andando detrás del marido y tal, y Laura Bush dice, voy a arreglar esto es terrible y voy a arreglar Afganistán y hacerlo un estado feminista, y se lleva 20 años intentando arreglar Afganistán y vuelve a Kabul y ve otra vez la mujer vestida igual y le dice, ¿qué pasó? Y le dice, creí que lo había arreglado, y la mujer la mira y le dice, las minas personales, las amenazas a la seguridad que la guerra supuso, lo que hizo fue aumentar la disparidad, la diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Muchos hombres tienen historias acerca de cómo estuvieron expuestos y cómo sus cuerpos se vieron manipulados, y los hombres tuvieron muchísimos, y las mujeres, algunas de las mujeres no tienen ninguna historia de que les pasara esto. Las jerarquía es una de las formas más rápidas de mantener a la gente viva y hubo mucho de eso, ¿no? De establecer jerarquías muy duras de quién mandaba y quién no. Y se quitó a las mujeres de esas posiciones de poder. Yo he visto, bueno, pues he visto la violencia doméstica, feminicidio creciendo, también hay menos educación ahora. Estamos hablando de un país en el que no se puede tener espacios para las mujeres que sufren violencia de género. Eso se considera un crimen. Y
Eso habla de cómo el Irak de después de 2003 es después, es en comparación con el de antes, se ha ruralizado a las mujeres iraquíes. Tu lugar, se te dice ahora, es tener hijos, estar en la casa, quizá en la granja, pero no puedes ir a la escuela ni trabajar detrás de un escritorio. También hay mayores o más duras normas religiosas que se imponen en las mujeres y se espera una forma de vestir también muy restrictiva y también de cómo hablas y en general de etiqueta. Creo que en los 80, si los miramos, fue un periodo muy formativo para lo que era ser mujer y para ser madre, porque muchas mujeres perdieron a los hombres, digamos que perdieron al cabeza de familia, ¿no? Al patriarca en la guerra, y fueron las mujeres las que se volvieron los nuevos patriarcas, digamos, y las mujeres se desarrollaron mucho, aunque fuera por necesidad, si lo queremos ver así. Pero Irak ha ido como hacia atrás a un ritmo muy rápido. Y eso también se ve en los vídeos, ¿no? Que podemos ver para traerlo de nuevo a mi tema, digamos. No ves tantas mujeres en espacios públicos hoy en día. Sí. ¿Puedo contribuir? Es una frase rápida. Solo quiero hablar más sobre la parte sur de Irak. El 8 de marzo, las mujeres iraquíes también celebraron el Día de la Mujer, el Día Internacional de la Mujer, y dijeron Feliz Día de la Mujer, y hablaron de la marcha árabe, ¿no? Pero nadie piensa qué pasa en estas partes nativas, en estas poblaciones del sur, en las que las mujeres durante Saddam tenían muchísima opresión y ahora sufren la misma o quizás más y más opresión todavía. Porque no hay agua, porque no tienen comida tampoco, y si quieren emigrar, no hay otras ciudad que acepten a las poblaciones de esta región. Así que imagínense, desde mi perspectiva, las mujeres, lo que yo quiero decir es que las mujeres y las chicas están experimentando más presión. Antes la cultura las estaba como escondiendo, pero ahora sufren mucha presión. Las mujeres, por supuesto, siguen luchando hoy en día por sus derechos y hay un movimiento feminista muy fuerte en Irak y tienen ciertas victorias. Y estoy muy orgulloso de que mis colegas y de todas las mujeres y niñas que están luchando por sus derechos. Y yo también lucho con ellas, pero lo que pasó en esta fecha, antes de 2003, o desde 2003, lo que ha hecho es hacer la situación peor, porque si quieres cambiar la cultura, necesita trabajo, no puedes cambiarla así con una invasión de la día a la mañana. Es un trabajo de tiempo. No puedes cambiarlo como Cali mencionó, vas a Afganistán y dices, lo quiero cambiar en un día. No. Voy a añadir una cosa rápida. Creo que es para que las audiencias entiendan cómo de malo Irak es para las mujeres. Estos actitudes retrógradas con respecto a los derechos de las mujeres perforan las clases sociales, no es solo para las clases pobres o que no tienen educación. También es acerca de la industria de las fiestas, porque le preguntan ¿por qué estás aquí? ¿No? Y esa actitud, estamos hablando de clases ricas o de gente que tiene mucha educación en Irak. Así que da miedo. Son gente que debería estar inspirando esperanza, ¿no? Porque son los educados y los que tienen educación, los que hacen política y no solo están empeorando la situación. Y además hay
un comportamiento que se pone, digamos que se entorpece los unos a los otros entre las instituciones educativas y las instituciones occidentales, porque las instituciones educativas en Irak se disfrazan de progresistas, pero realmente es una teocracia lo que tenemos, ¿no? Es una cosa que viene del centro y se extiende hacia afuera, y los gobiernos occidentales deberían pensar mejor acerca de sus alianzas y de cómo se enfrentan al tema de los derechos sociales, porque parece parte de la agenda del régimen. Voy a volver como a esta pregunta, pero conectándolo con el medio ambiente. El impacto medioambiental de la guerra ha tenido también un impacto en cuanto al género. Pienso específico en la crisis sobre los nacimientos. Cali, puedes hacerlo tú si quieres y luego yo continúo. Sí, claro. De las familias, de las muchas familias que entrevisté sobre defectos en el nacimiento, parte de la pregunta no es qué está creando o causando estas anomalías congénitas, sino también el coste psicológico de las mujeres y de las familias que están sufriendo estos problemas reproductivos. En las comunidades más pobres, la fertilidad se asocia a hombres y la infertilidad a mujeres. La infertilidad se asocia a los hombres y un mal parto o un mal resultado a las mujeres. Entonces lo que ocurre a veces es que se busca una segunda mujer o se reemplaza a las mujeres. Entonces las mujeres con un hijo o que tenga una discapacidad se sienten muy solas porque no tienen infraestructura, no se tienen en cuenta las consecuencias y hay mucho estigma. Entonces, si una mujer tiene un hijo con un problema, su hermana, por ejemplo, no será capaz de casarse porque se dicen que no van a ser capaces de concebir un hijo sano. Y las mujeres también están enfrentando problemas con los ginecológicos porque los hospitales no tienen suficiente equipamiento. Muchas mujeres están teniendo problemas de espalda, por ejemplo, a causa del parto. No tienen acceso a cesáreas a veces. Hay mujeres que tienen hijos igual en el 4.º mes porque no se les han hecho pruebas antes. Se les dice que su hijo no va a poder sobrevivir. Entonces hay experiencias muy traumáticas y las mujeres tienen que pasar este proceso una y otra vez. Y estos son solo algunos de los ejemplos que tienen que enfrentar, a los que tienen que hacer frente. Gracias, Cali, gracias, Ros. Solo quiero añadir los problemas que hay con algunas familias que tienen familias de la clase en Basra que tienen lugares especiales para que la gente vaya y tienen problemas de sangre. Si tienen un hijo con esos problemas, luego no quieren tener más hijos por lo que está ocurriendo con todas las enfermedades relacionadas con la sangre. Todo lo que tenemos está basado en nuestros propios informes porque el gobierno iraquí no nos permite acceder a documentos o archivos o a números de lo que está ocurriendo, de todas las enfermedades y todos los problemas, por ejemplo, por la invasión, por los químicos que se utilizaron, toda la guerra de la época de Saddam,
en Basra fue una de las ciudades principalmente afectadas y se ve que está afectando no solo a los humanos, sino también a los animales, incluso los test de los peces están dando como resultados negativos y contaminados. Cuando ves que algo va mal en tu cuerpo, y puede ser por los animales, por el pescado, no solo el pescado o el agua, sino también los animales, incluso también en el sur. Y si vamos al norte, también podemos ver que las plantas están contaminadas. Y con ISIS, no lo llamamos ISIS, lo llamamos Daesh. Incluso en esos momentos, esas áreas, donde están todas las milicias controlando esta área, como ejército, también vemos que están teniendo que hacer frente a los mismos problemas terribles. ¿Puedo añadir? Siguiendo con esta idea, puedo preguntarle a Cali relacionado, entonces, para las mujeres que están teniendo hijos con problemas congénitos, supongo que toda la carga le recae a ellas porque el padre tiene que o trabaja o no se involucra. Entonces me pregunto, porque sé que la sociedad de Fallujah es muy conservadora y a veces se tienen estas ideas positivas o negativas de que esto puede ser que han hecho daño a otra persona y esto sea como un castigo divino. ¿Hay algún tipo de repercusión, de violencia, que se esté diciendo que esto sea cuestión, que sea como que venga relacionado con la ocupación o alguna actitud en ese sentido? Sí, por las campañas de los doctores es un poco lo último que has dicho. Cuando pregunto a las familias en mis entrevistas, y esto es como unas 250 personas en total, y les pregunto cuál creen que es la causa de sus hijos, de los problemas congénitos de sus hijos o de otros, y la mayoría contestan que es por la guerra y por los químicos a los que han estado expuestos. Y algunas mujeres dicen que se culpan a sí mismas o dicen que tiene que ver con Dios y que quizá el uso de... Hay muchas respuestas diferentes, pero las anomalías congénitas tienen que ver con esas exposiciones y la gente está buscando formas de tener una vida reproductiva sana, y muchas familias están tomando la decisión de si tener o no hijos con más igualdad y equidad de la que podamos pensar, porque a las mujeres les queda la responsabilidad de cuidar niños, hijos que necesitan mucha atención y no pueden acceder al sistema público de educación, no por crueldad, sino porque realmente es un sistema que no puede sostener. Y entonces les tienen que enseñar en casa o directamente no se les puede escolarizar. Y son las mujeres las que se encargan de todo esto. Es increíble. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, así que creo que vamos a hacer una pregunta más que tiene que ver con los metales, por lo que presentó Cali. ¿Hay alguna protección legal contra la destrucción del medio ambiente? ¿O hay ejemplos de solidaridad, de movimientos de solidaridad y acciones de trabajo entre Irak y otras ciudades que se han visto afectadas por el imperialismo de Estados Unidos, como Puerto Rico, Honduras, Vietnam u otros?
puedo decir que hay un movimiento que se criminaliza la parte del medio ambiente que se ve afectada en distintos países. Es una ley que aún no se ha pasado en todas las jurisdicciones, pero es un movimiento que está creciendo para criminalizar esas conductas que han afectado al medio ambiente. También hay una sobre el derecho humano a vivir en un ambiente sostenible, de acuerdo a la ONU. Entonces ahora se reconoce como derecho humano. Algunos se están reclamando en este sentido, especialmente en Latinoamérica. Tenemos que en Chile, por ejemplo, están teniendo un movimiento para cambiar su constitución, para hacer una reforma. La idea Hemos visto unos lugares en Latinoamérica que están intentando legalmente llevar a cabo estas labores y es momento de implementarlo de forma legal. El resto de la pregunta hablaba de movimientos de solidaridad entre Irak y otros lugares que hayan sufrido el imperialismo. Sí, para nosotros en especial. Nosotros trabajamos a nivel local, mientras que otras trabajan a nivel regional. Entonces tenemos organizaciones que trabajamos con Siria, con Irán, con Turquía, con Kurdistán, organizaciones de nivel local. He compartido con ustedes un enlace que pueden compartir luego en el chat. Hay un movimiento también en Estados Unidos que se llama algo que tiene que ver con el 11 de septiembre, que es como familias que se han visto afectadas por el ataque y han establecido también contacto y solidaridad. Y también la iniciativa ICSSI de la sociedad civil iraquí. Es una iniciativa también solidaria en la que se recolecta donaciones y otros desarrollos humanitarios y se hace el trabajo aquí en Irak. Entonces hay una parte sobre derechos laborales, derechos de las mujeres, también sobre los espacios. Cada vez tenemos menos espacios. También sobre la supresión de la libertad de expresión. También se están buscando campañas para proteger los derechos humanos para los que están en las primera línea de batalla. Entonces la colaboración y el compañerismo entre la gente de Estados Unidos, de Europa, también de Irak. Eso es parte de nuestro trabajo. ¿Alguna otra idea de nuestros ponentes para cerrar la charla? Me gustaría decir que Irak es lo suficientemente rica para que el gobierno mitigue todos estos problemas, pero eligen quedarse a un lado. Y también me gustaría decir que algunas industrias están contribuyendo a esa contaminación. Por ejemplo, la construcción es una de ellas, pero hay tantos problemas y están tan entretejidos que parece que el gobierno no quiere
comenzar a solucionarlos. Y puede ser que directamente no crean sobre el calentamiento global o que no crean sobre la necesidad de la emergencia climática, porque vamos a construir paneles solares y podemos hacer otra cosa con ese dinero o robarlo. Bueno, podríamos seguir, pero no tenemos tiempo. Entonces quiero dar las gracias a todos los asistentes por las preguntas. Estoy muy contento de que pudiéramos hacer que este 20 aniversario fuera una ocasión para aprender de este aniversario de este evento trágico. Quiero decir que algunas de las organizaciones que hemos mencionado, que están haciendo gran trabajo, entonces en UMass hay un grupo de estudiantes que están pidiendo que se desmilitarice UMass, que se llama UMass Dissenters. Hay otras organizaciones como la que se hacen a lo largo del río. También Salman ha mencionado la sociedad civil, la iniciativa por la sociedad civil iraquí. También está la organización Bridge Iraq, que también busca dar apoyo a las comunidades. También Nasli, Kali y yo estamos tomando parte en la organización para el archivo iraquí. Esto es un proyecto que estamos trabajando en ello ahora, pero vamos a sacar una colección en no mucho, entonces puede verlo en nuestra página, en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram. Y también se van a poner todos los enlaces en el chat y en todos los recursos que se van a compartir. Nasli también está creando un repositorio de archivos de audio de Irak y también de programas de televisión. Entonces también pueden ver este trabajo en su cuenta de Twitter. Y creo que eso es todo, pero bueno, los enlaces los iremos poniendo. Tenemos que cerrar ya, pero vamos a continuar hablando sobre esto y hablar sobre los recuerdos y las memorias de Irak y también sobre esta ocupación e invasión. Muchas gracias a todos.